Bienvenidos. Después de haber generado todo un proceso de participación ciudadana a través de mecanismos como el Plan de Desarrollo, ahora queremos que ese plan de desarrollo se ejecute anualmente. Y para eso, desde el Consejo, tenemos también esa misión de hacerle un control político adecuado al presupuesto a través del manejo de las finanzas municipales para que tengamos nosotros las acciones. Vamos a ver aquí el marco normativo que regula precisamente ese manejo de esa política fiscal y financiera en cada uno de nuestros territorios. No olvidemos, honorables concejales, que el fortalecimiento fiscal y el cumplimiento de las metas solo se pueden lograr con presupuesto, pero que los ingresos del presupuesto solo se pueden lograr con impuestos. No esperemos, como ocurre en la gran mayoría de municipios del país, que en este momento no tenemos autonomía, que simplemente estamos ejecutando recursos exógenos, unos que nos llegan por Sistema General de Participaciones y otro que nos llega por regalías. Pero los ingresos propios, ¿qué estamos haciendo? Entonces, el manejo financiero de esto nos permite precisamente precisar que hay unos marcos normativos que nos llevan a esta situación. Solo el Congreso de la República los puede crear, pero el alcalde, el gobernador, puede llevar iniciativas para implementar esos procesos en nuestra acción. La Constitución Política tiene un título completo que habla precisamente del régimen económico y de la hacienda pública. Y en él está el capítulo 3, que está contenido entre el artículo 345 y 355, que nos habla del presupuesto público. Ese presupuesto público fue reglamentado. Salió la ley 38, la ley 179, la ley 225. Tres normas que generaban el Estatuto Orgánico de Presupuesto. El Congreso, en la ley 225, facultó al presidente para que cogiera la 38, cogiera la 179 y cogiera las 225 y la unificara en una sola. Y por eso es el decreto ley 111 del 96, al cual nos vamos a referir, que es precisamente la norma orgánica de presupuesto nacional, que cobija absolutamente a todos, a la nación, todos sus ministerios y entidades descentralizadas, al departamento e igualmente y a los municipios. Absolutamente a todos nos cobija. Solo hay una excepción, las empresas industriales y comerciales del Estado, que se rigen por el decreto 115 que nos permite la acción. Pero hay un marco de esas finanzas. Tenemos un plan de ordenamiento territorial por cumplir. Tenemos un programa de gobierno por cumplir. Tenemos un plan de desarrollo por cumplir. Eso, que son el mismo instrumento en uno solo para cumplirlo tenemos un instrumento que se llama presupuesto, y ese presupuesto es a través de las finanzas públicas, que no son otras cosas que los impuestos, el manejo de tesorería, la contabilidad, para poder soportar nosotros la acción. Sin embargo, tenemos unos recursos exógenos, nuevamente, Sistema General de Participaciones, que ya profundizamos un poquito hacia qué sectores va dirigido, y el Sistema General de Regalías, que obviamente vamos a ver cómo se puede manejar para el desarrollo. El plan de ordenamiento territorial se debe integrar en el programa de acuerdo con el periodo que le corresponda a cada alcalde. Todo programa de gobierno tiene unos costos. Eso lo debemos llevar al plan y llevemos al presupuesto. Pero el plan y programa de ejecuciones del plan de ordenamiento, que está hecho en 3 periodos de 1 a 4, de 4 a 8 y de 8 a 12, también deben ir a ese presupuesto para poder cumplir con cada una de las acciones. Pero lo más importante es que cada programa y cada proyecto lo vamos a llevar a un instrumento que se llama el Plan Operativo Anual de Inversiones, el cual nos dice la ley que lo debemos llevar por sectores
y por programas para aprobarlo al presupuesto. Pero algo fundamental, llevamos cómo gastamos, que se llama ejecución pasiva, pero tenemos que llevar de dónde sacamos los recursos, que se llama ejecución activa. Y esa ejecución activa, entonces tenemos que determinar cuál es la fuente. Ya así estructuramos nuestro plan. Sin embargo, aparte de que se reunió todo en el decreto 111, surgieron otras leyes, la ley 617 para hacernos más eficientes, y nos dijo que si nosotros no cumplíamos parámetros de los ingresos corrientes o ingresan 100 pesos, lo máximo que podemos gastar en los municipios categoría 3, 4, 5 y 6 es máximo el 80, es decir, 20% de ahorro. Eso dijo la norma 617, pero muchos municipios del país no cumplieron. Entonces salió la 715 que les mandó unos recursos y salió precisamente el Sistema General de Regalías que le da otro para cumplir las competencias en cada uno de nuestros municipios. Entonces la estructura de ese presupuesto tiene unos ingresos tributarios y no tributarios, unas transferencias y unos recursos de capital. Esos son nuestros ingresos. Y tenemos unos gastos, gastos de funcionamiento, gastos de la deuda pública y gastos para la inversión. Lo más importante que debemos de nosotros tener es la inversión, la que hace posible que se cumpla las metas fijadas en el plan de desarrollo y podamos cumplir con nuestro programa de gobierno. Según la categoría de cada uno de los municipios, hay categoría especial, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. La sexta dice que si queremos pasar a la 15, nuestros ingresos propios están mirando también la población, pero básicamente se mira por los ingresos propios. Esos ingresos propios superen precisamente más de 15.000 salarios mínimos. Eso significa que los ingresos propios deben de estar alrededor de 12.000 millones. Entonces ahí ya sabemos cómo está nuestro municipio cuando vemos del presupuesto los ingresos corrientes. Yo puedo decir que como 700 municipios del país están entre 1.500 y 2.000 millones. Para pasar de categorías, estas no nos faltan sino 10.000 millones en ingresos propios. Entonces, esas son tareas muy difíciles que el Consejo debe de asumir. Entonces, básicamente esos ingresos lo vemos reflejado en el presupuesto. Pero ese presupuesto, nuevamente, les digo, obedece a toda una planificación estratégica. Y esa planificación estratégica, antes de elaborar el presupuesto, tenemos que planear. ¿Qué es? Coger el programa de gobierno, llevarlo al plan de desarrollo, coger el plan de ordenamiento territorial, llevarlo al plan de desarrollo, presentar el plan de desarrollo en una parte general y una parte, tener para cada peso, por favor, no lo olvidemos, cada peso que queramos invertir en el presupuesto de inversión tiene que estar registrado en el banco de proyectos, de lo contrario no se puede ejecutar. Pero el día en que presentamos el presupuesto, a aprobación de ustedes, honorables concejales, diputados, el día que presentamos nosotros ese presupuesto, el gobierno nos tiene que anexar dos documentos. El marco fiscal a mediano plazo que nos soporta todos los ingresos y obviamente el plan operativo anual de inversión que nos dice en qué vamos a invertir para cumplir las metas que tenemos nosotros establecidas en ese proceso. Ese plan lo tiene que traer un presupuesto de ingresos, un presupuesto de gasto y unas disposiciones generales, que debe de ser aprobado obviamente por el Consejo o la Asamblea, y una vez aprobado, el secretario de Hacienda elaborará el PAC, el Programa Anual Mensualizado de Caja, que es el que nos permite la ejecución. Entonces, el presupuesto se planificó, se presentó, se discutió, se aprobó, se ejecuta, y le hacemos también a eso un control a través de los principios. En cada uno de los pasos que vamos a dar en el Consejo debemos de cumplir los principios, legalidad, planeación, anualidad, universalidad, todo, absolutamente todo. La especialización, la unidad de caja, que son los fundamentales. Podemos en determinado momento hacer una adición, una reducción, un traslado al presupuesto, sí, pero siempre y cuando la administración esté de acuerdo. El Consejo Municipal y la Asamblea no pueden modificar en absolutamente ningún rubro lo presentado por el Ejecutivo.
Si lo queremos hacer, debe ser concertado. De lo contrario, estamos extralimitándonos en nuestras funciones. Debemos de ordenarlo, el gasto, a través de un certificado de disponibilidad presupuestal. Una vez ese gasto lo hagamos comprometido, sacamos un registro presupuestal y una vez se esté ejecutando, hacemos un giro presupuestal para pago por la tesorería. Todo eso, posteriormente, a través de la DIF, nos llevan para que lo hagamos nosotros y lo registremos en los balances, en los estados financieros, en los estados de cambio y en las notas de balance que se tiene que generar. Entremos pues a un mecanismo importante que no hemos tocado, que es el Fondo Nacional de Regalías. Este promueve unas condiciones de equidad, propicia precisamente unos mecanismos para que haya competitividad regional, pero genera algo fundamental que antes no se hacía, que es la estructuración de proyectos. Da equidad regional, pero cualquier recurso tiene que pasar por ese organismo rector. Esa comisión rectora la integra el Ministerio de Medio Ambiente, Conciencias, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Crédito Público, pero hay un organismo que vigila que cada proyecto se vaya bien, que se llama el OCAP. Y ese OCAP lo que hace es mirar de los fondos regionales, porque la plata se reparte en fondos regionales y fondos especiales. Los fondos especiales, el Fondo del Ahorro, el FONPEC y el Conciencia se llevan el 50% y los regionales el otro 50%. 10 de ese 50 para los municipios productores y 40 para todos. Pero para acceder a cualquier recurso de ese sistema tenemos que presentar proyectos o de lo contrario no hay. Y el proyecto pues tiene un ciclo, que es la preinversión, la inversión, la operación, la evaluación y obvio la planificación integral. No dejemos como siempre unos indicadores de producto y no unos indicadores de proyectos. Por eso la Hacienda Pública nos dice que debemos de tener un presupuesto muy bien articulado, pero como las necesidades son tantas, debemos de utilizar los sistemas de información que nos permite canalizarlo. El SISBEN, la estratificación socioeconómica, son unos sistemas que nos permiten focalizar el gasto público y tenemos una herramienta fundamental que nos permite ver que cada uno de los recursos está llegando, que es el marco fiscal, que es una proyección técnica a 10 años. ¿Qué nos piden? Honorables concejales diputados, que nos presenten para aprobación del presupuesto el estudio 4 años antes, la proyección a 1 año y 10 años más si no hay deuda y si no hay vigencias futuras, porque si hay deudas y vigencias futuras, ese marco fiscal tiene que ir a muchos años más. De allí que ese marco fiscal tenga un plan financiero, unas metas del superávit primario, un informe de resultados, tiene que tener adicionalmente ese marco fiscal otros documentos que nos llevan a tomar una correcta decisión si cada cifra que hay del presupuesto está las medidas necesarias para contrarrestar cualquier desviación, la estimación de los costos fiscales, la estimación de las excepciones, los pasivos exigibles y pasivos contingentes y cada uno de los costos que ocasiona nuestra acción. Entonces, la nueva ley 1955 nos habla que en ese marco fiscal debemos de incorporar, si hay una empresa industrial y comercial en el municipio, en el departamento, debemos de involucrarla y hacer estrategias que garanticen el cumplimiento y nos demuestren que tenemos plata para hacerlo. Mis queridos amigos, les digo que el control y seguimiento es el último punto en desarrollar. Ese control es político y lo ejercen ustedes, honorables concejales, ustedes, honorables diputados, pero hay un control posterior que lo ejerce la Contraloría y hay un control social que lo ejerce el pueblo. Pero también tenemos un control de planeación nacional sobre las inversiones y tenemos un control del CONFIS, del Consejo Política Fiscal, para ver si estamos cumpliendo con todas y cada una de las acciones. Es decir, este decreto 111 que acabamos de tocar nos dice cómo se planifica, cómo se presenta,
cómo se aprueba, cómo se modifica, cómo se ejecuta y cómo se controla un presupuesto. Los invito, pues, entonces a leer el decreto 111 del 96 y ponerlo, obviamente, en práctica en la aprobación de estos presupuestos. Y ahora que nos dejan a muchos de los que llegamos los presupuestos aprobados, tenemos que conocerlos muy bien para que el próximo año hagamos armonización presupuestal y generemos, ligando un presupuesto al programa de gobierno. Mil gracias y quedo con ustedes atento para nuevos temas. ESAP, Escuela Superior de Administración Pública. El servicio público es de todos. Función pública.